Esta pregunta es importante en primer lugar porque ha caído en el examen MIR y aparte porque nos piden cosas que debemos conocer. Es muy importante que tengamos claros varios conceptos. Lo primero es un caso clínico. Siempre que tengáis un caso clínico debéis intentar resumirlo de la mejor manera posible. Fijaos, el resumen de este caso clínico es un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada de origen isquémico. Nos cuentan que ha tenido un infarto de miocardio, una etiología isquémica, y que el paciente se encuentra en un grado funcional 3 de la NIJA, es decir, él habitualmente tiene disnea de mínimos esfuerzos. Aparte nos cuentan que ha ingresado varias veces por empeoramiento, por insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. Y fijaos, lo primero es que cuando veáis en un caso clínico que os cuentan un tratamiento y os detallan el tratamiento, eso quiere decir algo. Quiere que prestéis atención en el tratamiento que lleva el enfermo. Entonces, tenemos que fijarnos en la patología que tiene el enfermo. Tiene insuficiencia cardíaca sistólica y, por otro lado, cardiopatía isquémica crónica. Debemos pensar inmediatamente qué tratamiento precisa nuestro paciente para estas situaciones. Si nos fijamos en la insuficiencia cardíaca, el tratamiento que debe tener nuestro paciente debe ser un diurético, esto para la insuficiencia cardíaca, un diurético, un fármaco beta bloqueante, un IECA, y acordaos que también mejora el pronóstico en los pacientes que están por lo menos en un grado funcional 3, es espironolactona. ¿Qué tratamiento tiene nuestro paciente? Pues nos dicen que tiene, de los fármacos que hemos escrito aquí, inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, tiene un IECA, el paciente tiene furosemida, es decir, tiene un diurético, y el paciente además tiene espironolactona, porque está en un grado funcional avanzado. En ningún momento nos hablan de que tenga fármacos beta bloqueantes. Si nos fijamos en el tratamiento que debe tener por la cardiopatía isquémica, el paciente debe tener un antiagregante que de elección es la aspirina, debe tener un fármaco beta bloqueante, debe tener un IECA y debe tener una estatina. De los fármacos que nos dicen y que tenemos aquí, el paciente tiene IECAS, aparte tiene aspirina, y no nos cuentan ni que tenga una estatina ni que tenga un fármaco beta bloqueante. Por lo tanto, estamos viendo que nos faltan para la insuficiencia cardíaca y para la cardiopatía isquémica los fármacos beta bloqueantes. Entonces debemos pensar que habrá a lo mejor algún motivo por el cual el paciente no los toma. Y fijaos, llega a la consulta y el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 70, no tiene disnea, es decir, el paciente está en su situación normal. ¿Cuándo no puedo dar yo un beta bloqueante? Yo debo pensar que no le dan el beta bloqueante si hay alguna contraindicación, que puede ser su frecuencia cardíaca, es decir, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca por debajo de 50 latidos, o bien que el paciente tenga hipotensión y no lo pueda dar, es decir, una tensión arterial sistólica por debajo de 90, o que el paciente sea un EPOC muy severo, o que tenga alguna otra contraindicación para beta bloqueantes. Aquí no me cuentan nada de esto. Y entonces, fijaos, me dice, ¿cuál es la recomendación terapéutica? Un antagonista del calcio yo no lo puedo dar a un paciente con disfunción sistólica, está contraindicado. Suspender aspirina y cambiarla por clopidogrel no tiene ninguna contraindicación para cambiar la aspirina. El paciente no hay que cambiar la aspirina, hay que seguir con ella porque es el fármaco de elección para la cardiopatía isquémica crónica. La respuesta 3 no tiene ninguna cabida aquí, hacer una broncoaspiración, etcétera, etcétera, para que haya algo pulmonar que justifique la clínica cuando el paciente el problema que tiene es cardiológico. Las respuestas que os lían es la 4 y la 5. Casi todo el mundo cuando cayó esta pregunta puso la digoxina. Pensar que la digoxina es un fármaco que se suele asociar en pacientes con disfunción ventricular, disfunción sistólica, cuando están en un grado funcional malo, pero cuando están tratados correctamente. Es decir, una vez que tenemos al paciente con beta bloqueantes, con IECAS, con espironolactona, con diuréticos y sigue con síntomas, la digoxina por su efecto inotrópico va a hacer que mejoren los pacientes. Pero no olvidéis que la digoxina no mejora el pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por tanto, la respuesta, la correcta, es iniciar los beta bloqueantes de manera gradual. Siempre los damos a dosis muy bajitas
y posteriormente se va aumentando en función de la tolerancia del paciente al fármaco.